Desde el amanecer de su vida, al compás del coro andino de Buenos Aires, la música se sembró en su interior como una promesa latente que comenzó a germinar en él como una semilla ansiosa de brotar. La guitarra fue su confidente, su compañera inseparable, su primera aliada, aquella amiga que acompañó sus manos y sus sueños hasta que un día descubrió su verdadera vocación. Testigo del florecimiento de grandes artistas y en su propio andar descubrió el sendero que lo conduciría a trabajar junto a aquellos gigantes, abriendo camino como pionero en el arte sutil y preciso de masterizar. Fue entonces cuando se adentró en un territorio que haría suyo, con una técnica que él mismo perfeccionó, guiado por la delicada intuición de encontrar la luz en cada nota. El sonido fue enraizándose en su ser hasta volverse un espacio profundo y envolvente, un reflejo de su mundo interior. Así se convirtió en creador de paisajes sonoros inmersivos, donde su espíritu vive y resuena en cada rincón, como un eco eterno, transformando lo invisible en una experiencia eterna y vibrante. La huella de Andrés Mayo. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente junto a mi compañero Víctor Volpi, dando comienzo al programa número 10 de este ciclo de charlas llamado Alguien lo grabó. El invitado del día de hoy es un ingeniero de audio con una extensa carrera. Con nosotros, el ingeniero Andrés Mayo. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Hola, Andy. Hola, chicos. Muchas gracias por estar. Un placer. Bueno, Andrés, un poquito como para empezar, siempre les pregunto a los invitados, ¿cómo llega la música a tu vida? Mira, desde muy temprano, escuchando las grabaciones de mi papá era director de coro, y si bien no trabajaba oficialmente como director de coro, porque su profesión era otra, el coro era lo que ocupaba toda la parte placentera de su vida, digamos. Entonces el coro ensayaba en mi casa y había un montón de situaciones que yo viví desde que era muy chico hasta ponerle los 14 o 15 años, que es cuando se disolvió ese coro, el coro andino de Buenos Aires, y él generaba los ensayos, armonizaba y hacía todo lo que tenía que ver con esa parte previa a los conciertos, ¿no? Es decir, incluía la preproducción, llamaríamos hoy, y bueno, y después eso se convertía en canciones que yo iba a ver cuando se presentaba el coro. O sea que ya desde chiquito estabas... Sí, y a los 8 más o menos empecé a tocar la guitarra, pero no supe que quería hacer algo con eso profesionalmente hasta mucho después. Ajá. No es que a los 12 o 13 o 14 yo ya dije, bueno, va por acá. Yo tenía un montón de inquietudes y básicamente dentro del área de ingeniería un montón de cosas que había aprendido a lo largo de la secundaria, básicamente. Fui a una secundaria técnica y entonces ya me había recibido de técnico electrónico y tenía un montón de conocimientos por ese lado. Entonces la ingeniería fue como una continuación natural de eso, pero después llevar la ingeniería a la música llevó un tiempo. Ajá. ¿Y eso en qué momento sucede, digamos? ¿En qué momento? Sucedió como a los 25. Ajá. O sea, para mí era ya toda una vida perdida. Pero pará, hasta tanto sucedió eso, vos igual siempre con la guitarra cerca, ¿o no? Sí. Yo, digamos, en un montón de formas yo seguí cerca de la música. Además iba muchísimo a ver bandas, estaba bastante empapado de lo que pasaba musicalmente y culturalmente en Buenos Aires, que era una época post claro, activísima. Dictadura, ¿no? O sea, el comienzo de la democracia, activísima. Y aparte, por suerte, me tocó ver justamente ese florecimiento de grandes bandas. Entonces, claro. Después, cuando empecé a trabajar con algunas de esas bandas, era como la gloria. Claro, tal cual. Realmente, eso no me olvido más. El primer estudio que yo trabajé acá en Argentina, porque antes que ese trabajé en otro lado, fue Panda. Y en Panda, en la primera sesión, cuando yo llego, digamos, y prácticamente me presentan a la gente y bueno, me muestran el lugar donde iba a trabajar, estaba grabando Divididos. ¿Año? Y esto era aprox. Y comienzo del 92. Mirá. Estaba grabando Acariciando lo áspero. Claro, pues vos habías estado en Panda, yo me había olvidado. Con Amílcar Gilabert. Mirá, claro. ¿Y ahí trabajabas como técnico? ¿Hacías grabaciones? Sí, primero... O sea, yo
ahí me salté un paso, digamos, porque cuando yo decidí que quería dedicarme a la ingeniería de grabación o a la producción musical, llamémosla así, en general, no tenía conocimiento de eso, porque no es algo que yo había aprendido en la facultad, excepto por algunas cosas que sí creo que tienen más relación de la que uno piensa, como por ejemplo, cualquier carrera de ingeniería, de lo que sea, te ayuda a organizar el pensamiento, te ayuda a ser, Claro. digamos, mucho más metódico en un montón de cosas, y eso sirve, digamos, definitivamente sirve, lo apliques en lo que lo apliques. Y después está el conocimiento más duro de cuestiones de electrónica, que hoy me sirven para entender cómo funciona un parlante, cómo funciona un amplificador, cómo funciona un montón de cosas que son útiles, realmente son útiles, porque aunque no me dedique al diseño de amplificadores, saber cómo funciona para mí es muy importante, porque además tiene mucho que ver con cómo lo uso después. Claro. Total. Entonces, muchas de esas cosas sí me las dio la facultad y otras no. Y las que no, me fui a buscarlas por casualidad a un estudio en Nueva York, porque tenía un amigo que trabajaba ahí y me dijo, venite, te quedas en mi casa, podés vivir acá y trabajar, no te van a pagar, pero bueno, es el aprendizaje. Y tuve la suerte de poder hacerlo durante 6 meses y esos 6 meses realmente fueron la base de mi formación, ¿no? Claro. O sea, de mi formación práctica. Porque eso ahí, ¿qué edad tenías vos? 25. 25. Sí. Pero vos te recibís como técnico electrónico en el secundario y a nivel terciario, ¿qué haces? ¿Con qué? Ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. Claro, estudié en la UTN, en la Tecnológica Nacional. O sea, yo defiendo mucho la educación pública porque siento que hay un montón de cosas que no son bastante habituales en muchísimos otros países, seguro en Latinoamérica no, y acá las damos por sentados, como que bueno, tiene que ser así. Y es una excepción, o sea, tenemos una educación pública de muy buena calidad que no hay que dejar que se pierda, ¿no? Más allá de eso, lo que yo estudié y todo lo que yo hice tenía que ver también con una búsqueda personal. Por ejemplo, cuando yo empecé la carrera de ingeniería, no sabía si me iba a quedar con la UBA o con la UTN. Entonces, durante el primer año de ingeniería electrónica, yo hice las dos. Entonces hice la UBA y la UTN. La UBA a la tarde y la UTN a la noche. Uy, qué locura. Locura, total. ¿Para qué lo hice? Bueno, porque realmente quería saber cuál de las dos me iba mejor. Me quedé con la UTN porque era la que me daba la posibilidad de trabajar, porque la UTN tenía horarios acomodados a la noche y el nivel me parecía que era muy similar. Y una tenía como un enfoque más práctico, la UTN, y la otra puramente teórico. Y yo dije, bueno, lo que es puramente teórico puede estar bueno, pero en algún punto no va a ser suficiente. Yo necesito que esta parte práctica llegue rápido, no cuando termino la carrera, ahí empezar a ver de qué, porque no, es decir, justamente algo como esto no lo puedes hacer. Claro. Ni siquiera yo estaba pensando en la música, estaba pensando en ingeniería en general, digo, bueno, lo que sea, ¿no? Pero hablando de eso, en toda esa etapa, vos ya tocando guitarra, con tu cabeza, que la música en algún lado siempre estuvo, ¿ya te pasabas a escuchar música con cierta atención en los parámetros que tengan que ver con, che, esos discos, qué bien que suena este disco? O sea, sí, pero a un nivel inconsciente. O sea, siempre pude destacar música que sonaba bien, porque el oído me lo decía, pero no estaba prestando atención ni por qué sonaba bien, ni tampoco tan consciente justamente de esos parámetros. Es como que estaba... mi posición en eso siempre fue de escucha, igual que cuando iba a ver un show, y casi te diría que me sigue pasando hoy. Menos voy mal. a ver un show y alguien viene y me dice, ¿cómo está sonando? Y si no estoy prestando realmente atención a ese punto, estoy disfrutando de la música. Menos mal. O sea, a veces no lo puedes evitar porque suena muy bien o muy mal, ¿no? Si cuando estás en los extremos generalmente te das cuenta. Pero si no, es como que estás ahí disfrutando. Y yo trato de que una cosa no afecte a la otra, porque si no, no puedes disfrutar de nada. Porque es difícil, ¿no? Eso, claro, no puedes ir a ver un show sin estar pensando, bueno, no, porque acá le cambiaría 160 Hz. No. Es insoportable. Es insoportable, claro. Claro. Bien. Y sos conocido, o me parece a mí por lo menos, digo, como un especialista en mastering, digamos. Has dedicado gran parte de tu carrera al mastering. Y el primer estudio que tenés de mastering es con Vergallo. Con Eduardo. ¿No? Sí. Con Eduardo Vergallo. Y eso es los 90. Eso es claro, el 94. 94. O sea, cuando, en realidad fue así. ¿Es uno de los primeros estudios de mastering o no? Profesional, el primero. El primero, y casi te diría probablemente el primero en Latinoamérica, porque no había estudios de mastering más que pequeños emprendimientos en las casas, que de hecho así fue como empezamos, tanto Eduardo como yo, cada uno en su casa estaba haciendo más o menos lo mismo, y un día
alguien que nos conocía a los dos nos dijo, ustedes dos están haciendo lo mismo cada uno en su casa, ¿por qué no se juntan? Pero estamos hablando de, sí, en ese momento era el 93 todavía y había una idea que yo tenía de que quizás podía estar bueno hacer un estudio más grande, porque yo trabajaba en mi casa con lo que podía, pero era como un salto, ¿viste? En una dirección inesperada, ¿no? Es decir, Claro. decir, bueno, ¿dónde va a ser el estudio? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánta plata tengo que invertir? Yo supongo que es más o menos lo que se plantea cualquier persona que empieza. Dice, bueno, tengo esto que está bueno, pero si me quiero agrandar, ¿cuándo es el momento? ¿No? Y esto surgió así medio de casualidad porque nos conocimos. Yo inicialmente le hice una propuesta de por qué yo quería conocerlo, digamos, y después se fue dando. Había un lugar y se pudo, digamos, lo que yo aprendí en todo ese proceso, no tengo duda que no hubiera podido, o sea, no hubiera llegado solo a ese lugar. Claro. O me hubiera llevado muchísimos años. Pero del otro lado, Eduardo tenía como un conocimiento y una experiencia de un montón de cosas. Él había empezado mucho antes. Y bueno, no mucho antes con el mastering, nadie había empezado antes. Claro, nadie había empezado con el mastering. Había empezado en la industria, digamos. Entonces, Claro, de hecho hubo que, de alguna manera, hacer entender durante muchos años los objetivos y la necesidad del mastering. bueno, yo he recorrido las compañías discográficas llevando los CDs, mostrando el antes y después de un mastering. Ah, mira, claro. Lo hice durante años. Eso. Claro, porque eso con los años fue cambiando un montón, Sí, digamos, porque antes del CD que se llamaba mastering el proceso de corte o no. Sí, pero digamos, Sí, no yo tiene no nada que llegué a ver con- agarrar esa parte, porque Claro. justo cuando empecé ya se estaba digitalizando todo. Claro. Entonces yo tenía muchísimo trabajo de las compañías que querían transferir todo su catálogo a digital y de compañías que estaban haciendo cosas nuevas a montones, porque veían que había un negocio enorme y si vendían menos de 10.000 copias era un fracaso el disco. Claro. Literal, es así. Claro. O sea, hemos sacado discos, o sea, yo he trabajado en discos de gente totalmente desconocida que por ahí vendía 20.000, 30.000 copias. ¿Y cómo puede ser? Pues todo el mundo quería un CD. Y era el regalo de todo el mundo. Entonces, claro, era una industria totalmente distinta a la que tenemos ahora. Claro, aparte eso explotó ahí Sí, y como sí. decís vos, todos los catálogos Totalmente. pasaron a digital. Claro. Yo ahora no me acuerdo, pero yo estudié en Texon, creo que fue en el año 93, más o menos por ahí, y hacíamos prácticas de mastering e íbamos, yo no sé si no era al estudio Sí, han venido un que montón. íbamos de Sí, Mr. Texon, Master, claro. creo que sí. Que me acuerdo que yo para mí ese era el televisor y por primera vez creo que vi una forma de onda Claro, que claro. dije, uy, qué loco esto, se puede ver el audio. Exacto. Bueno, eso mismo me pasó a mí en Nueva York. O sea, yo Claro. me acuerdo, además, esto lo conté hace poquito en otra situación, yo trabajaba en este estudio que era Unique, que es un estudio donde Charlie grabó Cómo conseguir chicas, por ejemplo, es un estudio más o menos conocido de ese momento, que era, sin embargo, era un tamaño medio, no era ni siquiera un estudio de los más grandes allá, pero tenía 4 salas con SSL, trabajaba 24/7 literal. O sea, mi primer turno de grabación ahí, como asistente, el asistente, fue de 4 a 6 de la mañana. Uf. Y en invierno, Nueva York, tenés que llegar Sí. la nieve, o sea, digo, situaciones Hostil. hostiles. Claro. Y sin que te paguen. Pero en esa situación, en el medio, yo me enteré por una revistita, por una Time Out, digamos, la revista donde se publicaba todo lo que tenía algún interés poner para gente de la música, que había un curso de audio digital. Y yo fui a ese curso y nevaba un montón y yo era el único. Y el tipo hasta me miró y me dijo, viniste, ¿no? Como diciendo, Lo hacemos. no vino nadie. Y yo estaba ahí porque para mí era lo más importante que tenía que hacer ese día y ese mes y todo. Digo, esto va por acá. Y también me pasó eso. Era un tipo con un micrófono diciendo hello, ¿viste? Y aparecía el hello en la pantalla. La NASA era Claro, puro. cambió. Así que en ese momento realmente tuvimos un montón de trabajo quienes estábamos en esto, que éramos re pocos. O sea, yo de hecho empecé literalmente en Panda, porque cuando llego a Panda, que fue después de esos 6 meses, vuelvo a Buenos Aires, a través de un músico me contacto con Miguel, ex dueño de Panda. Miguel me toma una entrevista y bueno, empiezo a trabajar. Y el Miguel tenía una compu, básicamente, una compu con Sound Designer 2, que era el antecesor del Pro Tools, que lo había comprado un poco porque Mario Breuer le había tirado la onda y le dijo, mira, va por acá, esto tenés que tener, Claro. lo que sé yo, sos el estudio número 1, tenés que tener esto. Lo tenía en una salita arriba, que era una sala con techo de chapa, con... Todo mal. No todo mal, sino como... El mastering era una cosa muy marginal, entonces nadie pensaba en hacer una...
Yo, al contrario, celebro que en ese momento alguien tuviera Total, no, un ni equipo, hablar. porque Sí, sí. digo, por lo menos había algo. Entonces yo ahí mastericé, no sé cuántos, pero seguro más de 100 discos. En esa salita donde lo único que había era una compu y un poquitito más, creo, si mal no recuerdo, había un ¿Qué fueron, un ecualizador. par de años? Sí, un poco menos, año y medio ha sido. Pero para una compu y monitoreo, por ejemplo, Un estaba todo monitoreo, bien. sí, digamos, te vas acostumbrando, la salita no respondía No acústicamente, respondía, claro. entonces tenías un montón de limitaciones. Sobre todo las limitaciones también tenían que ver con las herramientas. Es decir, en el Sound Designer tenías un ecualizador de 4 bandas estéreo o, si no, 8 bandas. 8 no. Ah, mira. Claro, y vos podías hacer un loop para escuchar el audio de 16 segundos. Ese loop era lo que podía cargar en la memoria. Porque no era real time. Era una Mac 2 FX. Claro, sí, sí. Nadie sabe ni de qué estoy hablando, pero bueno. Entonces, claro, semejante carreta, vos tenías la posibilidad de escuchar esos 16 segundos y tomabas decisiones en base a ese En base a loop. ese loop. Decía, bueno, le subo un poquito acá en 4K. Ah, me gusta, qué sé yo. Después venía el de seleccionar esos 16 segundos y seleccionar el tema entero y procesar. Y hacer una B en ese loop era algo imposible, ¿no? No, bueno, no, el AB sí era. Sí, Era digamos. esperar un poquito. Sí, el AB era medianamente fácil. Podías comparar bypass, eso más o menos funcionaba. Pero lo que no funcionaba es que eso lo estabas aplicando esos 16 segundos y después lo aplicabas. El programa cambiaba, claro. Viste, claro. Lo tirabas como para todo el tema, te ibas 20 minutos hasta que procesaba eso. Claro. Volvías con el café y todo, qué sé yo, y ahí ya medio terminado de procesar, escuchabas y te quería matar. Quería empezar todo de vuelta. Deshacer otra vez. Entonces era como hacer cosas sí. muy finitas que tenían más que ver con edición y alguna vez, o sacar algún ruido, esas cosas que estaba lleno, además, porque la calidad de grabación era mucho peor Claro. que la de ahora. Ahora es increíble. El otro día me di cuenta hace cuánto tiempo que no uso un Decrackler o, Claro. o qué sé Claro. yo, ¿viste? Cualquier software que anda buscando el piso de ruido y seleccionando para extraer. No sé hace cuánto tiempo que no lo hago, porque el piso de ruido hoy es Claro. bajísimo. Claro. Bajísimo. Entonces, nada, la verdad que hemos avanzado en un montón de cosas. En ese momento era inimaginable cómo hacíamos toda esa cantidad de trabajo con esas herramientas. Con eso. Y entonces, bueno, un día me fui de Panda. Yo tenía una guita que había ahorrado y tenía disponible. Me fui en un viaje a Los Ángeles, a la AES, y cuando vuelvo me volví con un montón de equipos. Con parlantes, Ahí me había comprado el compresor Neve, el 33609, que me lo recomendó Gustavo Borner, y una compu. Y no me acuerdo si tenía algo más, pero eso fue como lo básico que me traje. Y eso lo monté en la mesa del comedor de mi casa, que eran 2 ambientes. Tercer piso por escalera, qué sé yo. Bueno, en ese 2 ambientes de tercer piso por escalera, que está en Boedo, vinieron, no sé, Spinetta, Los Curiaki, Ulises Butrón, Claro, pasaba todo ahí. Porque Tweety, gente que grosísima, que yo no podía creer que estuvieran ahí, pero lo digo siempre, yo no es que era el mejor, era el único. Claro. Por eso venían. O sea, claro, venían porque no había otro. Bueno, y pero Tweety les pionero. pasó la bola, le dijo, che, este pibe está laburando en esto, qué sé yo, anda y velo. El disco Fuego Gris con Machi y Spinetta fue laburar, ¿viste? Pedacito por pedacito, porque él estaba fascinado con la tecnología, con lo que se podía hacer, y a la vez no quería que la tecnología le arruinara Claro. El arte. la esencia, claro. Entonces había cosas que no se tocaban, que era, ¿viste? El ruido de una grabación queda, porque el ruido es parte de la Es grabación. parte. Pero otras cosas sí, porque por ahí tenían más que ver con, qué sé yo, no sé, con procesos que por ahí hasta ese momento no se podían hacer. Así que fue un aprendizaje, para mí, tremendo, de un par de años. Y en un par de años yo ya me había mudado a otro departamento un poco más grande, que quedaba en Bulnes y Sarmiento. Este primero que te digo es Belgrano y Quintino Bocayuga, un edificio. más o menos cerca de ahí también. Sí, sí. Pero eran, te digo, 3 ambientes, tercer piso por escalera, 2 ambientes, digo, y pasaban los colectivos por adentro del departamento, más o menos. O sea, si se Claro, abría la la calle. puerta se abría la ventana, pasaban por adentro. Y si cerraba la ventana, te morías de calor. O sea, inutilizable. O sea, todo esto previo entonces a Mr. Master, que fue ya que 94. Claro. Ah, está bien. Bien. Empezamos a hacerlo en el 93, llevó varios meses, y después en el 94 ya medio inauguramos. Y eso duró como 12 años. Así que, nada, la verdad que fue bastante pionerismo en esto, porque
tampoco teníamos ningún punto de referencia. No había referencia, claro. No era, bueno, esto se hace así. Claro. O sea, la única referencia que podía haber eran tipos como Bernie Grundman o como Bob Ludwig, que estaban ya muy consolidados, que yo incluso los fui a visitar. Digo, yo fui a esos estudios para ver cómo eran y todo. Pero, viste, estaban a 1.000 millones de kilómetros en todo sentido, digamos, de lo que podíamos hacer acá. Después se fue emparejando. Yo creo que hoy un buen estudio en la Argentina tiene poco y nada que envidiarle a un buen estudio afuera. Pero en ese momento sí había mucha distancia. Entonces, desde el mastering también había como una trayectoria que estos tipos tenían y estaban recontra consolidados, que nosotros no, sí estábamos empezando. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje llevó, no sé, por lo menos 10 años. Claro. Pero yo me acuerdo perfecto de haber llevado un montón de veces discos a las compañías para decirles, bueno, mira, este es sin masterización, pero ¿para qué hay que gastar plata en esto? Si ya está mezclado el disco. Y claro, la pregunta era, ¿viste? ¿Ahora qué? ¿Qué me querés vender? ¿Viste? Y un año después de eso era todo lo contrario, como somos acá, ¿no? Es decir, si no estaba masterizado no se podía ni escuchar. Como que se sobrevaluó también en un momento. Claro, no se fue para el otro lado. No está masterizado, no te puedo ni mostrar. Claro. Está bien mezclado, mostrámelo. Claro. O sea, pasó a ser magia, ¿viste? Como esa cosa que te salva todo. Eso, mucha gente esperaba eso, ¿no? Después hacen el mastering y ya está todo bien. No está todo bien. Por eso, dentro de eso, y a partir de la experiencia de ver cómo pasamos de nada a todo rápidamente, yo fui desarrollando mi propia manera de masterizar, que tiene mucho más que ver con escuchar las mezclas y ver en qué pueden mejorar, hacer una curación de esas mezclas, que es algo que la inteligencia artificial todavía no te da, porque vos lo subís al Landor, por ejemplo, para que te lo masterice y te devuelve algo pasado por un algoritmo tuneado que hace cosas que están muy bien, otras que son como recontra estándar, y lo que no hace definitivamente es ver cómo llega esa mezcla. O sea, la mezcla que vos le mandás, él no te va a decir, mira, acá el tambor me parece que está un poco opaco, fíjate, porque además acá te cambia el golpe del tambor y entonces cuando entra la nota del bajo te oscurece, no sé, todas esas cosas que vos podés escuchar en base a tu experiencia, en base a haber escuchado millones de canciones y en base a hacer esto muchos días de tu vida durante muchos años. Claro. Entonces eso sí creo que todavía es un diferencial. Totalmente, pero pará, pues me quedé pensando con lo que dijiste. Digo, hace poco seguramente todos escuchamos que el uso para diagnóstico médico de la inteligencia artificial y etc. ¿Crees que puede llegar a pasar? Entonces que finalmente dentro de un año, hoy un Lander no lo hace, pero capaz que esté ese servicio de decirte, bueno, un coach pre-master pero totalmente. podría llegar a pasar. Todo puede llegar a pasar. Ya está claro que no hay ningún tipo de frontera, pero hoy todavía no pasa. Entonces, frente a muchas cosas que sí se están reemplazando por inteligencia artificial, esto es algo en el cual podemos marcar una diferencia, y la diferencia no está en comprimir mejor o más lejos, más fuerte, sino ver qué es lo que te llega para que eso que llega esté lo más curado posible. Y cuando partís de una buena base, el resultado va a ser mejor. Ahí, de eso no tengo ninguna duda. Claro, no hay duda. Entonces, todo ese trabajo previo pasa a ser la clave del mastering, de la manera que yo lo entiendo. Y después hay cosas que tienen que ver con la interpretación tuya sobre lo que está grabado y mezclado y producido, que en muchos casos puede parecer un error, pero tal vez no lo es. Bueno, es ahí donde yo pienso que la inteligencia artificial nunca va a poder competir contra ese criterio Él nunca subjetivo. No lo usaría. Él nunca no lo usaría. Bueno, está bien, no pero la subjetividad... No sabemos dónde puede llegar, ¿no? Sí, yo es nunca terrible. lo uso para nada. Pero sí creo que, digamos, hoy tenemos un montón de herramientas basadas en nuestra propia experiencia para determinar qué es lo que funciona y lo que no funciona, y de última tenés el diálogo con el ingeniero de mezcla o la ingeniera, ¿no? Perdón, la productora. Siempre estamos hablando en masculino, pero sabemos que hay mucha gente haciendo cosas muy grosas, y por suerte no son todos hombres. Claro. Así que yo particularmente estoy como re orgulloso además de lo que está pasando musicalmente y a nivel de ingeniería. Sí, es un pico. Espectacular. Así que bueno, volviendo al punto, lo que yo creo es que si tenemos esa posibilidad de comunicarnos con la otra persona y entender si eso fue un error o no, ya ahí estamos un paso más adelante de simplemente dame esto que yo lo voy a masterizar y va a quedar bien. Claro. Es una mentira. O sea, dame lo que sea y que yo lo masterizo y va a quedar bien, es una mentira absoluta. Y también es una mentira que uno pueda grabar, mezclar, masterizar, producir y hacer todo bien la misma persona. Totalmente. Claro. Conozco un caso, dos casos, no de personas, sino de discos
que fueron hechos enteramente por una persona y que quedaron increíblemente bien. ¿Pero en la última época o porque Sí, poner los últimos 20 años, por decir algo. Pero casos donde también ayudó mucho el artista, ayudaron mucho los me productores. imagino? Es como algo que, viste, requiere de un montón de partes. Está esto de yo me cargo todas las mochilas, viste, yo hago todo bien. Y es difícil. Casi Claro, la cabeza fresca que entra en el proyecto en ese momento tiene como, es más objetivo para poder descubrir o para poder corregir. Porque no se trata de hacerlo bien o mal. O sea, seguro que lo puedes hacer bien, pero es difícil que vos mismo tengas objetividad sobre lo que acabas de mezclar. Claro. Luego, si mezclaste y supuestamente el mastering es para poner un foco en eso, es como poner una lupa y que lo mejor va a quedar, lo que está bien va a quedar mejor y lo que está mal va a quedar peor. Vos tenés que ser capaz de encontrar en eso qué podrías mejorar todavía. Y si lo hiciste vos es difícil. Claro, Si lo hubieras encontrado ya lo hubieras hecho. Claro. Entonces, Claro. hace falta esa otra mirada. Sí. Y para mí es la base. Yo creo que hay un concepto ahí que no es que no se termine de entender, es que muchas veces se pasa por encima porque o hay temas de presupuesto o temas de plata, o simplemente decir, bueno, el mastering es nada más que apretarlo. El otro día un amigo me dijo, bueno, si querés darle una pasada, claro, le digo, pero no sé si darle una pasada, porque darle una pasada implicaría, ¿viste?, pasarlo por los limitadores y que eso sea el mastering. Y yo, la verdad que no. Claro, hago no eso. es lo que haces. Sí, Claro. trato de que justamente no sea eso, porque para mí empieza mucho antes. Empieza con decir, a ver, en este tema me parece que puede funcionar bien hacer tal cosa, pero este otro no le va a funcionar eso mismo. Entonces, a lo mejor eso que yo quería hacer, mejor lo hago un poco menos, porque si no van a empezar a quedar como baches en el disco. Y también, y eso por suerte no se perdió, se siguen haciendo discos, el concepto de álbum. Eso te iba a decir, porque digo, si bien me armó bastante, Sí, ¿no? no del todo. No del todo, está bien. Claro, Pero digo, nunca va cuando a trabajas pasar. con temas sueltos, digamos, a veces, obviamente no es lo mismo, porque, digamos, una de las tareas, corregime si me equivoco, digo, es que en un disco todo suene más o menos a un nivel de sonoridad, con un nivel espectral que esté parejo para que el oyente no esté subiendo, bajando entre tema y tema, corrigiendo. Está bien que ahora las plataformas también nivelan, entonces en cierta forma corrigen eso. Pero digo, cuando vos, ya que estamos hablando de este trabajo previo, ¿no?, de la charla con quien mezcló para que el mastering tenga un buen puerto, ¿cómo tiene que llegar una mezcla? ¿Qué te fijas vos en la mezcla? Digamos, ¿dónde haces hincapié? ¿En qué puntos? Digo, para ver tu mirada. Lo primero es que no esté ni limitada ni comprimida en el máster. Exacto. ¿No? Que ya eso es algo que puede funcionar muchísimo para que lo escuche tu cliente, pero si lo vas a mandar a masterizar, esa compresión, esa limitación que le vas a poner, no, lo único que hace es reducir el rango dinámico del que va a trabajar después. Claro. Entonces no le aporta mucho. Después hay gente que te dice, no, pero yo lo uso por temas de color. Si yo le saco eso, suena distinto. Totalmente cierto. Claro. Entonces, si lo usas por color, perfecto, ponelo, pero no le des a eso una ganancia que haga que tu rango dinámico quede Se achate. reducido a 4 o 5 dB. ¿No? Yo prefiero que tenga... Idealmente espero las mezclas en menos 18. Claro. Menos 18 loops es como integrado, es como algo que me permite trabajar, porque yo siento que de ahí para arriba tengo mínimo 4 dB, pero a lo mejor también podría tener mucho más, dependiendo del material, dependiendo de a dónde va a parar. Digo, no necesariamente voy a entregar un máster en menos 14. Menos 14 son un punto de referencia, pero hay muchísimos másters que se entregan más arriba. Entonces, partir de menos 18 es como una regla segura para decir, estamos bien. Pero, de vuelta, eso es una de las cosas que miro. En general, lo que más miro es que me guste lo que está pasando a nivel audio. No me meto mucho a opinar en otras cuestiones, porque salvo que haya algo muy evidente, por ejemplo, a veces pasa que hay una desafinación de una voz muy evidente, decís, bueno, espera. Vale la pena. Sí, no, espera, frenemos, porque esto, si hablamos del audio, esto no interviene, pero si yo no te digo que me parece que está muy desafinada esa voz, y te estoy perjudicando, porque en realidad te estoy quitando la posibilidad de que corrijas eso a tiempo. Y por eso es un embole, porque el otro te lo dice o sea, como productor, si alguien viniera y me dijera, che, fíjate que pasó esto, tenés que volver 3 casillos atrás, no es lindo, pero es 1000 veces preferible a no escucharlo y que salga y después te querés matar. Claro. Entonces hay una intervención ahí en lo artístico que va mucho más allá del audio, que tiene que ver con cosas que por ahí detectás y que para eso, yo siento que para eso también te pagan.
es mi visión, no sé, hay gente que te puede decir, no, eso no tiene nada que ver con tu trabajo y está bien, pero a mí me parece que todo lo que yo le pueda aportar a un proyecto, sin ser invasivo y sin ser, digamos, descortés, ¿no? Porque también no es cuestión de tampoco pasar por encima de nadie, pero bueno, vos estás formando parte de un equipo. Y es como que viene el tren a 120 por hora y vos te tenés que subir al tren y de alguna manera manejar ese rumbo para que llegue todo bien. Bueno, y después de tantos años, yo supongo que también te deben buscar por eso. Y sí, y a medida que pasa el tiempo, yo creo que es más y más así, porque hay 1000 opciones para masterizar. Entonces, Claro. ¿por qué irías a buscar a una persona en particular? Y en general, salvo que no tengas ni idea de qué es el mastering, en general lo buscas porque te gusta algo de lo que hace, y ese algo puede ser, bueno, hay gente que te dice, porque me gusta que le pones su sello, ¿viste? Que todo suena a esa persona. Otra gente dice, no, me gusta porque justamente hace que las cosas suenen más como son, digamos. No hay un sello evidente, sino que es la canción potenciada. Otro te puede decir, porque es muy, no sé, respetuoso. Otro es porque comprime bárbaro. Bueno, algo de lo que hace esa persona en cualquier rubro te gusta. Y si te gusta eso, lo vas a buscar por eso. Entonces, en mi caso, yo sé que hay algunas cosas que hago bien, ¿no? Escuchar una canción y poder saber muy rápidamente qué le pasa para que la mezcla funcione, qué habría que hacerle para que la mezcla funcione, es algo que hago bien. Perfecto. Lo he hecho Bueno, muchísimo tiempo. es lo que hablamos siempre, Gaby, del sello. Sí, Digamos, sí, el sí, sello sí. de cada quien, que en algún punto o sea, es inevitable, ya no se puede discutir. Todo el Claro. mundo tiene un sello. La sensibilidad que tiene uno, ¿no? Para Totalmente. ponerle esa marca Totalmente. al... Y cuando, para meternos un poco más en la parte técnica, digamos, que estuviste nombrando, ¿no? Esto de -14, que es como un referente de loops que te piden las plataformas. Digo, también eso está condicionado por los géneros musicales. Hay géneros musicales que por ahí las mezclas terminan más arriba de ese valor por una cuestión de que el género lo pide, digamos, ¿no? Que sé yo, algo donde se comprima más. Y en esos casos, digamos, lo importante, más allá de esa medida, porque digamos, el peligro o el riesgo que tiene uno al subir a la plataforma es que después eso sea manoseado, digamos, por la plataforma para ubicarlo en un estándar que pide, digamos. Están los -14 loops de sonoridad y después está el tema del true peak, que tiene que estar a -1. Sí. ¿Supuestamente o no? A ver, ¿Cuál sería la -2, verdad de la milanesa ahí? No, es que por eso no hay una verdad de la milanesa, porque si no habría una única receta y sería, no sé, más fácil tal vez, pero bastante más aburrido también. Lo bueno es que justamente cada género, y casi te diría cada artista dentro del género, tiene su lugar, digamos, a nivel sonoro, ¿no? Incluso vos escuchás, decís, género urbano suena todo igual. No, ni de casualidad. O sea, Woz no suena parecido a Dylan, pero ni de casualidad. Entonces, ahí hay como una búsqueda personal, es como si dijéramos, no sé, qué sé yo, antes en una época apareció, no sé, Jamiroquai, por ejemplo. Y vos decías, qué distinta esta sonoridad. Y al principio hasta podías pensar que había un problema o algo que habían hecho mal. Y no, claramente no. Hoy no te imaginás a Jamiroquai sonando de otra manera que no sea esa, porque le agregas un montón de brillo y ya deja de ser esa identidad sonora. Entonces, me parece que está buenísimo que cada uno busque esa identidad. Dentro de eso, los loops tienen mucho que ver. O sea, el nivel de compresión que le des para llegar a un determinado loudness es lo que también va a determinar cuánto de eso se abre hacia tus oídos. Es decir, la compresión lo que hace es exponerte más algunas partes, ¿no? de ese audio, de esa mezcla. Y obviamente eso no es parejo, porque eso también tiene mucho que ver con nuestra sensibilidad y con nuestro rango auditivo. Entonces, en ese contexto, vos decís, bueno, no sé, entre un K y 2,5, ponele, hay muchísimas cosas, muchas capas sonoras que están sonando, que están presentes y a lo mejor te toca una banda como Airbag, que tiene, no sé, 16 capas de guitarra, y si vos le das mucho en ese lugar, te va a romper el tímpano directamente. Claro. Entonces, ¿a dónde teóricamente podés comprimir más? Bueno, en instrumentaciones que no tienen demasiada carga en esa zona de medios. Claro. Medios agudos, por definirlo así medio genéricamente. Entonces, típicamente después hay algunos instrumentos que se van a dejar comprimir más que otros por la naturaleza misma, que es una batería
electrónica es 1000 veces más fácil de comprimir que una batería acústica. Claro. Entonces te toca algo que está tocado acústicamente, es decir, te toca un disco de jazz, ya sabes que no vas a poder empujar demasiado. Claro. Ni tendría sentido tampoco Tampoco. hacerlo, ¿no? Claro. Pero ponerle que te lo pide la banda y dice, no, pero queremos que suene al disco de jazz más fuerte de la historia. Un Rick Rubin, ¿viste? Pero del jazz. No. Entonces, decís, No se y puede. no, yo no lo hago. Claro. No lo hago porque lo voy a arruinar. Claro. Entonces, el criterio tiene que ir de la mano con la interpretación, con la intención artística y hasta, te diría que en algún punto quizás con las composiciones. Claro. O sea, realmente es una mirada integral. El mastering es eso. Ajá. Yo por eso después empecé a producir, hace más de 10 años empecé a producir discos y me sirvió muchísimo la mirada del mastering, porque aunque parezca que no, que alguien dice, no, pero el mastering es algo puramente técnico, el mastering te da la visión integral de todo lo que pasó antes. Y lo ves llegar y decís, mira, acá esto salió mal, esto salió Claro. mal, esto está buenísimo. Entonces hay un montón de cosas que las ves como con el diario del lunes en Claro. todo el proceso. Y es recontra enseña para ver qué hacer bien ¿Y en qué momento? y en qué momento. Claro. El proceso de preproducción tiene que estar contemplando hasta el mastering. Claro. Es decir, yo voy a querer que esto suene de esta manera. Por lo tanto, si agarras un tema como American Idiot, por ejemplo, de Green Day, vos te das cuenta que lograron un volumen tremendo para la época. ¿No? Sí. Obviamente que hoy hasta lo superaron, pero en ese momento te rompió todo porque sonaba increíblemente bien, increíblemente fuerte. Y eso no es más que distribución espectral. Claro, estaba pensado. Totalmente Claro. pensado. Desde la composición estaba Sí, pensado, sí. desde el arreglo, desde la instrumentación. Tiene el bajo en un lugar, la guitarra en un lugar. La guitarra tiene un proceso que hace que esté como finita y no se moleste con nadie. La voz en otro lugar, los toms gigantes, la bata ocupando todo. Todo eso está pensado. Ujú. Ahí no hay nada al azar, absolutamente nada. Y eso me parece que es lo que logra que después, 20 años después, te sigas acordando de ese tema. Y diga, mira qué groso, cómo sonaba esto. Claro. Increíble. No sé, me parece que es mucho más complejo de lo que parece y requiere mucha más preproducción. Muy difícil que una cosa así te salga por accidente. Que diga, mira, hicimos todo bien y salió. Bueno, si tuviste mucha suerte, digamos, porque Sí. lo más probable es que si no pensaste nada de todo eso, haya cosas que te empiezan a interferir. ¿Viste? Y pongo el caso de Airbag porque me pasó. Ujú. Digo, Airbag es una banda que tiene mucho power en vivo, mucho power en los discos. Esas 16 capas de guitarra de las que te estoy hablando son reales, ¿no? Y arriba de eso tiene que estar montada la voz. Claro. ¿Cómo haces para que la voz sobresalga, aunque sea un poco por encima de esas capas de guitarra que están en el mismo rango de frecuencia? Y ya ahí ya tenés que empezar a hacer en el mastering cosas que en realidad son de la mezcla. Es decir, Cada vez te iba a decir, ¿eso no lo tocas o sí? ¿O lo laburás Digamos. previamente con...? tenés que empezar. A mí me tocó hacer un sidechain. Claro, se me de ocurre la eso, voz, mi claro. sidechain con la música Bueno, para que bueno, un dB y medio ganes ahí un poquito en el Lo sazón, logré ¿no? de esa manera, pero Claro. no es lo que uno debería hacer en el máster. Claro. Yo por eso muchas veces me dicen, ¿qué querés? ¿Que te dé los stems? Y la verdad que no, salvo que en algún caso yo te lo pida puntualmente, porque hay algo que yo tengo que hacer con la voz, Claro. que no te lo puedo pedir a vos por el motivo que sea, pero si no, son todas correcciones de mezcla. Claro. Prefiero 1000 veces interactuar con la persona que está haciendo Claro. la mezcla Claro. y decirle, che, mira, al bombo hacele esto, un poquito, y además siendo muy específico, un dB y medio acá, medio dB en esto, es decir, lo más concreto posible, porque si no es como, bueno, subile un poquito el bombo. ¿Y cuánto es un poquito? 4 dB, no sé, ¿viste? Claro. Es decir, hay que definir un poquito. Entonces, todas esas precisiones hacen que la mezcla en general vuelva mucho mejor. Y si no es la B2, la B3, en algún punto llegamos a un lugar que está buenísimo. Con eso, el estéreo de eso, ya trabajado, digamos, hasta el cansancio, para que la mezcla esté buena, lo llevas más lejos, con mucha claro. facilidad. Claro. Pero si tenés que empezar a trabajar con los stems, empezás a, de alguna Sí, manera, otra vez a remezclar. a claro, remezclar. es otra vez. Y no se termina nunca. Claro. Y eso también te quita un montón de objetividad, Claro. que es lo principal que le puedes Y, aportar. y aparte, digo, si te dieran stems, vaya uno a saber si tienen control sobre los procesos dinámicos que había en un máster para que los stems funcionen bien. Claro. O Eso sea, es otro tema, ni hablar. O sea, digo- la mayoría de las veces que te mandan stems, pones todo en cero, uno arriba del otro, y no suenan Claro. a la mezcla. Entonces ya están para atrás. Ya está mucho antes. Y lo más grave es esto que te decía recién, la pérdida de objetividad, porque empezás a meterte adentro de cómo fue hecha esa mezcla y ya no podés salir. Si justamente lo mejor que le podés aportar desde el máster Claro. es no haberlo escuchado nunca. Claro. Claro. Cuando dejás de ser objetivo, Claro, te contaminaste, ya está. que, es decir, pasó media hora escuchando lo mismo, ya no sabés qué está bien, qué está mal.
Ya todo eso que te parecía tan evidente y cada vez menos, porque estás metido adentro. Si a vos te pasa después de media hora, imagínate al productor, imagínate al que lo mezcló, que pasó 4 meses haciéndolo. Así que evidentemente, si algo le podés aportar, es esa frescura. Y eso no hay que perderlo de ninguna manera. Es escuchar lo que viene y en la primera escucha ya tenés que sacar un montón de información súper valiosa y anotártela o marcarla o dejártela, o bueno, si tenés mucha experiencia en hacerlo, capaz que te acordás de todas las cosas, pero en general no confiar en tu memoria solamente. Claro, la frescura de la primera escucha es fundamental. Por claro. eso de anotar. Después ¿no? hay una segunda y una tercera escucha, ponele, pero la primera es fundamental. Y no a mucho volumen, porque si vos escuchás a mucho volumen, todo te va a parecer mejor. Claro. Dices, mirá cómo suena esto. Y en realidad estás escuchando fuerte, nada más. Claro. Entonces, escucharlo bajito. Bajito lo escuchás bajito, así apenas. Bajito. Ahí saltan todos los errores. Enseguida, si tenés la oreja acostumbrada a trabajar bajito, tenés que tener la oreja. Nada te molesta, porque no es que no llegás a oír. Estás escuchando todo, pero en el volumen que va. Y es casi como lo escucharía alguien después en el final de la historia cuando lo pones en Spotify o donde sea. Escuchás bajito, salvo que estés en una fiesta y lo escuchas de otra manera. Pero si estás escuchando música, no lo vas a poner al recontramango. Entonces, por ahí estás, no sé, lavando los platos y escuchás eso y está sonando y esa escucha casual enseguida te hace saltar todos los problemas. Claro. Pones un disco que recién terminaste de masterizar o idealmente dejas pasar 2 o 3 días, ¿no? Pero bueno, tomás un poquito de distancia. Cuando lo vas a escucharlo así, en modo casual, bajito y mientras haces otra cosa. Mira, este tema acá se me fue, ¿viste? El volumen y... ¿Qué pasó? ¿No? Es decir, no estoy escuchando la intro de este tema, porque claro, empezó re bajito y después recién sube al final. Claro. Bueno, todo eso en una escucha casual salta. Claro. Si pones todo al mango y te sentás a escuchar así, ¿viste? Como reconectadísimo, seguramente todo te va a parecer bien. Porque es todo chato, todo plano, está todo al frente acá. Escuchándolo bajo estás en la zona donde el oído tiene más deficiencia, entonces ahí, si hay algo, salta. Claro, sí. Y básicamente el tipo de escucha que hagas tendría que ser una escucha como si vos fueras tu propio público. ¿Entendés? A veces lo que hago yo es, me voy del control y dejo, y me voy, abro la puerta y me voy y sigo escuchando, a ver si se me pierde, si queda afuera. Claro. No, es como que eso me tira un referente. Cada uno tiene su método, porque después hay gente que ha venido al estudio en la época que los masterings eran todos presenciales, venían y después se iban a la camioneta, escuchaban a la camioneta y volvían al estudio y a la camioneta. Funciona lo que le funciona a cualquiera. Claro, Pedro Aznar se venía con su radiograbador así y pasaba todo por ahí, escuchaba el máster ahí, hasta que no estaba ahí, bien ahí, no estaba aprobado. Y estoy hablando de un radiograbador del año 90. Claro. O sea, era su referencia. Tiene su método, no importa. El tema es que ese método te tiene que funcionar. Si vos no sabés dónde estás parado o escuchás en 10 lugares distintos para tratar de sacar un promedio, nunca te va a funcionar. Porque todos suenan distintos. Claro. ¿Sabes qué me da curiosidad? Porque vos recién contabas de que empezaste con esta disciplina en un momento donde todavía ni siquiera se la conocía como lo que hoy se conoce. Y me imagino, capaz que me equivoco, empezaste a interactuar primero más con técnicos y capaz que ahora con esta cuestión del paradigma posible de la forma de grabación actual, debes en un momento haber hecho la transición entre hablar mucho más con técnicos a pasar a hablar también mucho más con músicos. Claro. Es así, ¿no? Sí, creo que está mucho más... ya no hay tanta frontera entre un técnico y un músico. Es decir, muchos músicos son técnicos y viceversa. Y a mí me parece que eso está bueno. Está bueno, por eso digo... Los tipos de antes que trabajaban de guardapolvo, ¿viste? Eran los ingenieros. Decís, Dios mío. Claro, que a mí me pasó muchas veces en AES eso, que yo no lo podía entender. En las conferencias de AES en Estados Unidos, y algunas en Europa también, pero sobre todo en Estados Unidos me llamaba la atención, muchas veces las hacíamos en conjunto con, qué sé yo, otro evento, la NAMM, por ejemplo. Hemos hecho AES con NAMM, AES con NAB. Entonces son eventos en conjunto donde del otro lado, digamos, del otro evento que estaba pasando, había mucha música en vivo, muchas cosas. Entonces era típico salir de una conferencia de AES en la que estabas remetido en una cosa super nerd y hablando de cosas de data muy dura. Y afuera, en el patio, había una banda tocando. Yo no podía creer que 99% de la gente que salía de ahí pasaba de largo. Estamos hablando de esto que está pasando acá. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que no te interese ver un encuentro de percusión?
Digo, que a uno no le interese, a dos no le interese, pero que al 99% no le interese, no lo puedo entender. Y eso es lo que llevó a la AES durante muchísimo tiempo a estar aislada de los músicos, al punto que los músicos se fueron yendo y desapareciendo de las conferencias porque lo veían como tipos que estaban ahí dentro de, ¿viste?, oficinas sin saber bien qué hacían y dictando normas y creando estándares. Un embole. Claro, total. Embole. A mí me tocó la presidencia en el momento que yo entendí que eso era algo que teníamos que cambiar y hice todo lo posible por cambiarlo y creo que algo logré, pero es todo un movimiento de muchos años. Cambiar la gente, cambiar las cabezas, entender Claro. que somos todo lo mismo. Digamos, yo puedo hoy estar tocando la guitarra y grabar un disco, como me pasó, o estar produciendo, pero no voy a aplicar solamente conocimientos de ingeniería para eso. O sea, tengo que básicamente trabajar con mi sensibilidad. Claro, Si no, es imposible. fundamental. Si no, es sí. como, nah, esto es así, ¿viste? Y es como re Sí, sí, dogmático y no funciona. sí. Claro. No Claro. funciona para nada. Así que yo celebro eso, de que estén, Claro. digamos, borrosas las fronteras. Y me parece que hay tipos que hacen las dos cosas muy bien, y hay 1000 ejemplos de eso, y hablar con ellos es un placer, porque son gente que realmente sabe. Total. Digo, me tocó, no sé, te puedo hablar ahora, qué sé yo, Paulina Cherantano, por ejemplo, que la veo muy desenvuelta en las dos áreas, por Sí. ejemplo. O Nati Perelman, o Tatu Estela, o qué sé yo, tipos que tienen una musicalidad, gente, digo, que tiene una musicalidad increíble y que están laburando en un rubro porque quizás eso es lo que más les gusta y también es lo que les da de comer. Y es más eso que salir a tocar por ahí, Claro. pero pelan perfectamente bien en cualquier lado, es decir, pones a tocar y tocan. O dirigen un proyecto musical, o pueden, qué sé yo, hacer algo con una musicalidad que absolutamente equivalente al artista. Claro. Así que yo eso creo que es un gran crecimiento nuestro y un desprejuiciamiento total progresivo, ¿viste?, que va llegando a lugares muy inesperados. El hecho también de que puedan tener la tecnología para hacerlo. El día que hicimos el disco de de Maca Mon Amour, lo terminamos en lo de Tatu, y Tatu grabó las voces de Maca, pero además hizo todo un proceso de postproducción de las voces increíble. Sí, O sea, Tatu es un era crack en eso. un músico de la banda, ¿viste? Un vocoder y él, ¿no? Realmente yo creo que esos son los talentos que aportan algo significativo, porque si no lo otro es casi como una regla, es como decir, bueno, ¿viste?, esto va acá, esto va acá, esto va acá, armamos el rompecabezas y de alguna manera termina funcionando, pero se oye la robotización, hay poco humano. Poca ahí. humanidad, claro. Claro. Y eso sí, probablemente va a ser muy reemplazado rápidamente o está siendo reemplazado por inteligencia artificial porque es muy fácil de reemplazar. Lo que no es fácil de reemplazar es una buena banda tocando todos juntos y haciendo algo que realmente vale la pena y que te despeina, como diría mi amigo Fabián Prado. Yo quiero ir a ver a alguien que me provoque admiración arriba del escenario, algo que yo no podría hacer. No, y eso también es cierto, ¿no? Como alguien que hace algo que te genera admiración. Sí, sí. Y también estás muy a full con el audio inmersivo, digamos. Sí. Más allá de que tu faceta de mastering por ahí fue, o por lo menos yo te conocía así, digo, estás con el audio inmersivo. Yo he escuchado algunas cosas de audio inmersivo y lo que he escuchado son temas que digamos, que han nacido en el formato estéreo y que se han pasado al formato inmersivo. Sinceramente a mí mucho no me tentó, no me sedujo porque, qué sé yo, o lo poco que he escuchado, me parece que si tengo tan metido una canción que después escucho y que la guitarra me empiece a dar vueltas, esas cosas, es como mucha pirotecnia y no... Digo, ¿te parece que... o digo, te doy mi opinión a ver qué te parece a vos? Digo, creo que tenemos que componer para audio inmersivo. Por supuesto. O sea, después de 70 años ya de estéreo, tenemos o más. Digo, es también todo un cambio porque estamos muy arraigados a escuchar eso. Sí, ¿no? además ya el audio inmersivo pasó por su etapa de inmadurez total, que fue ese audio 8D, Claro. empezó a circular y que era básicamente eso, ¿no? Pirotecnia. Todo circulando por Claro. todos lados. No tenía ningún sentido. Claro. Y
le hizo muy mal, de hecho, al audio inmersivo como concepto, porque la gente que lo escuchó se alejó y dijo, es una porquería, nunca voy a querer tener nada que ver con esto. Y si vos ves cómo evolucionó eso al día de hoy, los que lo estamos haciendo, por lo menos la mayoría de los que lo estamos haciendo, lo último que queremos es mover cosas por todos lados. Claro. Es decir, el audio inmersivo está planteado como un audio esférico, audio en 360 grados, en el cual vos podés espacializar de otra manera y tiene 1.000.000 de ventajas desde el punto de vista de la dinámica, por ejemplo. Si yo, esto que me pasaba con Airbag, en vez de tener solo 2 canales, hubiera tenido 360 grados, no me hago más problemas por esas 16 capas de guitarra, porque las puedo poner donde quiera. Claro. Entonces tenés la distribución espectral, por un lado, que es la distribución en frecuencia, y la distribución espacial, que es como otro eje completamente distinto. Si combinás las dos cosas, puedes hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, sin que en ningún momento se pisen. Doy ese ejemplo, pero te puedo dar cualquier ejemplo. Es decir, la voz va a estar intocada, aunque le pongas arriba 18... Claro. o un bombo gigantesco, porque está ubicado en otro lugar físicamente y pueden convivir. Claro. En el estéreo, la única herramienta que tenés para eso es la distribución espectral. Sabés que el bajo no se va a pisar con el hi-hat porque están en distintos puntos del espectro, pero en cuanto tenés cosas que se empiezan a pisar, todo empieza a convivir y es uno arriba del otro. Claro. En cambio, en el inmersivo no pasa eso. Y la verdad que da unas posibilidades alucinantes de plantear una escena diferente a lo que jamás escuchamos. Hicimos el homenaje a Astor Piazzolla. Me acuerdo. Todo esto lo hago con Martín Buscatelo, Uh-huh. que es con quien empezamos trabajando en esto hace como 7 años, incluso antes que existiera el Dolby Atmos, digamos. Y en ese momento eran como búsquedas de cómo llevar el audio a 360 grados, pasando por el formato binaural, pasando por un montón de cosas que vinieron antes. En esa búsqueda, lo que nosotros intentábamos básicamente era, en la de Piazzolla puntualmente, posicionar al espectador en el centro del escenario. Pero un escenario virtual, porque obviamente el espectador no estaba en el centro físicamente del escenario. En el escenario, además, si hubieras estado, tampoco hubieras escuchado eso, de esa un manera, ruido de una bola. Claro. Imposible. Entonces es como darle una perspectiva que no existe, pero que mejora todo lo conocido. Porque sin duda es mejor estar dentro del paisaje que verlo por la ventana. Sin duda. Estamos acostumbrados a eso. Buen concepto. Sí, yo estoy acá y estoy escuchando, quiera o no, cosas que vienen de atrás, cosas que vienen de otros lados. Y eso es como oímos. Entonces, ¿por qué no reproducir eso? Y después alguien te puede decir, bueno, pues yo no tengo 72 parlantes. La verdad que no hace falta. Lo que obviamente hace que mucha gente dude es cuál es el mecanismo de reproducción por el cual eso se oye. Uh-huh. Pero cada vez más, y eso literalmente le queda muy poco tiempo, todos esos sistemas de reproducción, básicamente los auriculares, están siendo perfeccionados de manera que hoy con un par de AirPods y un iPhone ya estás en condiciones de escuchar entre el 80 y el 90% de lo que puedes oír en un sistema de parlantes. Está bien. No es que todo el mundo tenga que tener un iPhone y AirPods. Por eso digo, es punta de lanza de un montón de cosas. Estamos en versión 1.0 de muchas cosas, pero hacia eso va. Claro. Hoy te puedes escanear tu cabeza con un celular y obtener lo que se llaman las HRTF, ¿no? Las funciones de transferencia de tu cabeza. ¿Que ¿Para qué sirven? Básicamente para que vos oigas lo mismo que oye él y lo mismo que oigo yo. Porque todos oímos diferentes. Distintos. Vos, claro. Sí, por el pelo que tenés, seguro que oís diferente. Seguro. Y eso no solo por la cantidad de cabello, sino por el tamaño de la cabeza. Sí, la forma de la oreja, los hombros, la distancia. Todo eso genera filtros que cuando el audio llega a vos en la vida real, hace que todos esos filtros actúen y vos, hasta que el audio llega al canal timpánico, pasa por todo un montón de deformaciones. Eso se puede traducir en un algoritmo. Ese algoritmo son las HRTF. Entonces, si vos las calculás, lo que haces es aportarle ese algoritmo a tus auriculares. Por lo tanto, escuchás en los auriculares igual que lo que oirías. Custom sería para vos. Sí, yo no sé si te conté un ejemplo, pero bueno, lo cuento acá porque vale la pena. El año pasado, yo estaba en una reunión en San Francisco, en un lugar donde había salas de cine, y estaba la gente de Sony. La gente de Sony está haciendo unas mediciones de algo que se llama VME. V corta ME, Virtual Mixing Environment, ¿no? Como ambiente virtual de mezcla. En esas mediciones, me invitaron a mí, yo saqué un turno, digamos, para estar en el centro de la sala, solo. Pusieron una película de Pixar,
una de animación, creo que era Cars. Y le hicieron sonar en los parlantes de la sala, con sistema de sala, de Dolby Atmos, todo, ¿no? Me pusieron a mí unos auriculares y adentro de los auriculares 2 micrófonos chiquititos. Los auriculares eran abiertos. Y estaban ahí 2 japonesitos de Sony muy cordiales, muy atentos, qué sé yo. Y bueno, play, ponen el coso. Yo estaba escuchando lo que venía de afuera. Con los auriculares abiertos podía. Y en un momento veo que uno viene tiqui, 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 hasta acá y me mira, ¿no? Y no sabía por qué me miraba. Y en ese momento me di cuenta que no estaba sonando. O sea, me saqué los auriculares y ya no estaba sonando más afuera, estaba sonando adentro. Pero yo no me había dado cuenta. Ah, te hicieron el cambio de afuera adentro y no No lo me di cuenta. notaste. Y lo volvieron a poner afuera, lo volvieron a poner adentro. Y yo tenía que sacarme así para darme cuenta si era afuera o de adentro. Impresionante. Uf. O sea, ¿eso a dónde llega? A que vos puedas mezclar en tu casa, en el baño, si querés, como Claro. si estuvieras en el estudio. Porque tenés la misma respuesta acústica de la sala. Porque lo que los tipos hicieron fue calcular a través de esos micrófonos cómo oyen mis oídos y aplicaron ese algoritmo a mis auriculares. Entonces, de esa manera, tradujeron el algoritmo del filtrado de la sala Claro. a mis auriculares. Pero que todo eso en una cuestión de minutos. 30 segundos. No, me voló la cabeza. No te puedo explicar. No sabía, ¿no? Tremendo. Voló la cabeza. Es algo que realmente no. Cambia todo. ¿Ves? Y yo te aseguro que no me di cuenta, no te estoy exagerando ni un poco. Es como yo vi la cara del tipo que me miraba y dije, ¿por qué me mira? Y ahí intuí lo que estaba pasando y me saqué y dije, ah, qué hijo de puta. Me iba a decir, zarpado. Claro, tremendo. Claro, estamos yendo hacia lo desconocido. Estamos yendo a eso y bueno, y la charla que vamos a dar ahora, no sé cuándo sale esto, así que a lo mejor ya va a ser tarde, pero bueno. No, pero decirlo porque está El bueno. 19 de septiembre, ahora el jueves, hacemos una charla con los 5 tipos que construyeron el sistema de sonido de Sphere, que es la esfera esta que hicieron en Las Vegas, Las Vegas, claro. que es un lugar para 20.000 personas, donde hubo conciertos de YouTube y de un montón de cosas, y un montón de espectáculos alucinantes, que tiene 167.000 parlantes. Y yo voy a decir, ¿para qué quieren? 67.000 parlantes. 167.000. 167.000 parlantes. No, y aparte, Gadi, nosotros nos enteramos, pero ese lugar hace conciertos, pero todos los días, con una cantidad artística tremenda. No lo tenía, No, es una locura. Tenés que ver, aunque sea una foto, porque solo de ver la foto... 167.000 parlantes ya no me imagino cómo están. Bueno, es que justamente la idea es que esté tan personalizado que vos usa un sistema de lo que llaman beamforming, que es la formación del rayo de audio, que los tipos desde acá te puedan disparar un rayo sonoro a 200 metros con una precisión de 1 grado. Y vos acá estás parado al lado del parlante y no escuchas nada. No lo escuchás. No lo No. escuchás. Claro. El parlante no suena acá, suena allá. ¿Entendés? Porque tiene un nivel de... Es como un láser de audio. Con eso los tipos logran que, por ejemplo, una bandeja del público, un pullman, ponele, Reciba lo que. reciba audio en español. Y la de al lado en inglés. Y la de al lado en japonés. Claro, pero eso está acotado a un rango de frecuencias. No, para nada. ¿Con todo el rango? Es direccionalidad ¿Con los graves pura. también? Es direccionalidad pura y tiene una demostración matemática Claro. absoluta. Es decir, si mira. lo buscás beamforming y es eso. Fue desarrollado por una empresa alemana que se llama Holoplot y los tipos que desarrollaron eso van a estar el jueves contando cómo lo hicieron. Y nada, esto para contar que el audio, en el tiempo que el video pasó de 4K a 8K, el audio dio 7 vueltas. ¿Entendés? Están pasando cosas con el audio que no se pueden crear. Una Claro. pintura que, es decir, un material parecido a una pintura que lo pones en la pared y emite audio. ¿Entendés? Y vos decís, ¿cómo? O sea, bueno. Muy impresionante lo que está pasando con el audio. Es absolutamente Qué revolucionario. loco todo esto. Y es un momento que, digamos, lleva a lugares absolutamente desconocidos. Por eso lo del audio inmersivo, si vos lo tomás como audio, como Sí, cosas sí. locas sonando por todos lados, y sin medio que nadie te lo va a comprar. Pero Claro. esto forma parte de una estética y de una manera de consumir, si se quiere, aunque hoy medio odio la palabra esa, pero lo que está pasando con todos nosotros es que todo es cada vez más inmersivo. Claro. Absolutamente todo nos lleva hacia ese lugar. Entonces, podés abstraerte completamente, pero en el auto, en una compu que ya tiene audio que suena acá al costado, en un
televisor, en un celular, con auriculares. Todo te está llevando a que de alguna manera eso se parezca cada vez más a los 360 grados reales. No, lo bueno es que eso se pueda lograr con un par de auriculares, porque Sí. digamos, por ahí el surround, digo, por ahí fracasó porque todos te tenías que comprar el 5.1. Exacto. Acá no, acá Exacto. todo el mundo escucha con auriculares, entonces... Exactamente. Por eso digo, para mí, esta tecnología existe. El inicio de la holofonía y todo lo que dio origen a esto es desde el año 70. Pero ¿por qué no se masificó? Porque no existían los auriculares con capacidad para reproducir esto. Claro. Porque nadie usaba auriculares masivamente. Cuando empezaron a aparecer y fueron cada vez mejor calidad, como está pasando ahora, que te compras $200, ponele, es un precio que la gente puede empezar a acceder para tener una escucha de carajo, ¿sí? Claro. Mucho más que digna. Sí, sí. Y que además tiene el head tracking, o sea que vos te movés y vas siguiendo los movimientos de tu cabeza. Entonces ya no escuchás el audio siempre de frente, sino que lo escuchás de donde viene realmente. Claro, es toda una experiencia nueva. Claro. Eso empezó originalmente pensábamos que iba a ser como el complemento perfecto de la realidad virtual. La realidad virtual se quedó ahí frenada porque hoy para consumir realidad virtual tenés que tener esos dispositivos pesados, molestos, que te aíslan de la realidad. Entonces la gente no los usa más que por un ratito, para un juego, pero no es algo que pasa. Hasta que eso también evolucione y pasen a ser lentes casi normales con algún dispositivo acá o un implante neuronal o alguna cosa que vos puedas ir por la calle y ver algo más de lo que hay ahí. Vas al supermercado y ves las góndolas con los precios puestos arriba, pero los precios no están ahí, los precios los estás viendo vos en tu realidad aumentada. Sí, sí, algo de eso ya debe haber. Ya hay, se recontra. Seguro. Eso se usa muchísimo. Pero digo, estamos llegando a lugares en los cuales para tener ese acceso no hace falta tener un super casco. Claro. Porque ese casco es lo que te impide todo. Es como el equivalente a los parlantes de antes que la gente no usaba. Porque decís, ¿viste? ¿Quién va a comprar esto? Entonces, estamos en el punto en el que todo esto empieza a cambiar rápidamente. Ni siquiera el Apple Vision funcionó. Y eso que Apple invirtió millones en que funcionara y tiene el contenido que es increíble. Pero bueno, todavía no estamos en el punto de que eso sea adoptado masivamente. ¿Pero cuánto le falta? ¿2 años? ¿3? No más. Sí, sí. No más. Entonces, es muy rápido todo, ¿no? Muy, muy exponencial. Es veloz. Por eso digo que la inmersividad va de la mano con eso. Es decir, lo que está buscando con el audio no es dar vuelta a todo. Es lograr el espacio que tenés en la realidad en tu cabeza. Y eso sí es algo que con la maduración del formato llega. Porque hoy en día a mí o a Martín no se nos ocurre girar cosas por todos lados. Es plantear un escenario mucho más grande que el que te puede dar el estéreo. Que el estéreo, claro. Y ya está pasando, digo, supongo que mi respuesta ya creo que la sé, pero digo que los proyectos, las producciones musicales arrancan ya con un poco con la mirada de ustedes, en el caso que ustedes son especialistas, ya están trabajando desde el origen de la producción, ¿no? Totalmente. Y estamos tratando de darle herramientas a los productores para que vengan, vean a dónde llega su audio, su producción, y entonces eso nos inspire y a vuelven y capas, siguen, claro. ¿viste? Porque el punto es tener suficiente material. Si te llega, ¿viste? No sé, un disco de X que tiene 4 stems, y hacerlo en 360, ¿qué vas a hacer? Es decir, Claro. no tenés mucho para Estás acotado. No podés abrir nada. Ahora, si tenés una mezcla, una sesión de mezcla con 80 canales, está buenísimo. Y si esos 80 canales además no están todos pisándose entre sí, sino que funcionan de manera que pueden ser complementarias, es genial, porque entonces empezás a espacializar y empieza a aparecer otra cosa, es otra mezcla. Claro. Decía lo de Piazzolla. La Piazzolla son 20 músicos tocando. Sí. Yo lo pongo en estéreo y funciona bárbaro. Pero si lo abro, el 360 te vuelve a la casa. Claro, es otra experiencia. Es otra experiencia, completamente. Total. Claro. Que no pretende reemplazar al estéreo tampoco. No. Es que estamos diciendo. Es otra cosa. Esto no va a reemplazar nada, pero está buenísimo. Claro. No, bueno, yo lo que pienso, digo, Gaby, con todo lo que nos cuenta Andy, a ver, Andrés es un referente del mastering sin duda en Argentina, pero sin duda la curiosidad que él maneja en todos otros aspectos, porque digo, yo por lo menos sé que tiene su cabeza puesta en producción musical, en proyectos emprendedores, digamos, no sé, de hacer cosas con músicos en otro lugar, llevarlos a hacer una residencia. Me acuerdo la valija del bandoneón, o sea, digo, es toda una cabeza mucho más allá de la disciplina propia del audio, ¿no? Como unir un montón de
de conceptos como de tus curiosidades, en definitiva. O sea, y eso me parece que ya hace un diferencial, digamos, dentro de esta industria. Sí, yo creo que para mí es inspirador encontrar nuevos caminos y nuevas formas de comunicar. De hecho, hace muy poquito se estrenó el documental Diario de Sesiones Serranas, que lo hicimos justamente en Sonorámica, en un estudio en las Sierras de Córdoba, con 8 artistas en modo residencia artística. Y la diversión de eso fue contar la historia de otra manera. Entonces terminamos llevando 4 cámaras, un dron, coproducido con la Secretaría de Cultura de Vicente López. ¿Viste? Y se armó toda una movida que hoy, justo ayer, se hizo una función de eso. Y la gente que lo veía por primera vez, la gente que salía emocionada. Y que no digo que si escuchan la música no les va a pasar nada. Obviamente que si lo escuchas en Spotify también te va a encantar. Pero esto genera algo más a nivel de emoción. Entonces, me parece que cada vez vamos más hacia ese tipo de que es la razón por la que muchos músicos también dicen, bueno, vamos a hacer un videoclip de esto, Claro. vamos a mostrar esto de otra manera, porque lo visual sigue teniendo un Claro. impacto enorme, pero me parece que tiene que estar justificado. Claro. Si no, termina siendo el tipo haciendo playback arriba de la canción y no sé cuánto aporta. Yo creo que ahí esa vuelta de tuerca es algo mucho más integral, de decir qué historia queremos contar y cómo la vamos a contar para que la imagen y el audio y el sonido tengan como una integración total. Y en eso sí, como dijiste vos, vengo haciéndolo hace muchos años Ujú. y cada vez me gusta más. Cada vez siento que además es fácil integrar a eso una tecnología nueva. No, y aparte que a vos realmente, digamos, la curiosidad realmente es algo en tu vida importantísimo. O sea, como que digo, realmente te interesa ir por más acciones, actividades, experiencias. Eso es tremendo. Sí, hace bueno. un poquito, hace 2 meses, saqué mi primer disco. Eso te iba a preguntar, ¿qué estabas haciendo? Porque vi que agarraste la guitarra de vuelta, ¿o no? Bah, no la habrás alargado nunca. No, pero digo, digamos sí. hiciste un homenaje a Leo Maslía, ¿es? Hice un homenaje Sí. a Leo Maslía. No escuché nada, pero... Sí, es un disco que, bueno, mucho tiene que ver Víctor con esto, porque en definitiva tanto Víctor como Esteban Morgado, como otras personas, Mariano Agustín Fernández, que me ayudaron muchísimo, cada uno desde su lugar me fueron como dando herramientas para poder encontrar en la interpretación algo nuevo. Es decir, yo la verdad que tocaba la guitarra desde chico, pero después hubo un montón de años en los que casi no toqué. ¿Cómo le debe pasar a 1000 personas? Claro. ¿Viste? Que agarrás el instrumento y después Sí. se te lleva la vida para otro lado y no tenés mucho tiempo. Y tenía como muy claro que no quería que me pasara que volver a agarrar el instrumento un día y decir, uy, ya no puedo tocar. No quería que me pasara eso, ¿viste? Sí. Y entonces creo que a tiempo pude como reconstruir los dedos, ¿viste? Empezar a encontrar esa versatilidad y me puse como objetivo encima tocar algo que para mí es re difícil, como son los temas de Leo Maslía. Que además no es casualidad, porque es un tipo que yo admiro muchísimo, te diría que es mi único ídolo musical. Un tipo que además yo admiro desde siempre. O sea, no es que empecé ahora a ver a quién puedo agarrar, era como alguien a quien me gustaría hacerle un homenaje, Leo Maslía. Era Leo, sí. Todos mis amigos de esa época saben lo que yo les hinchaba las pelotas con Leo Maslía. Basta, no me rompa más Leo Maslía. Yo lo quiero mucho. Es decir, me parece un tipo que realmente ha hecho una obra trascendental. Sí, absolutamente trascendental. O sea, uniste un montón de puntas, o sea, uniste cosas propias. Totalmente. Entonces, bueno, haber sacado un disco en colaboración con un montón de gente, claramente no lo hice yo, pero quiero decir, Claro. termina siendo un disco mío donde yo toco todas las guitarras y donde produzco y elijo las canciones y elijo buena parte de los arreglos. Bueno, es una satisfacción personal, también es un desafío y también es un poco lo que decías vos, Vic, de la curiosidad, ¿no? De llevar... O sea, hoy me pasa que por ahí estoy... Entre las actividades mías del día o de la semana está ensayar para el concierto de presentación de mi disco. Entonces, Claro. está buenísimo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo lo vas a presentar? El 10 de noviembre, en La Tangente. En la Tangente. Bueno, bien. Vamos Sí, a ver sí. si estamos Y además ahí. creo que van a estar todes. Claro, porque da para que estén fueron todos. como 40 invitados. Sí, sí, sí. Es una locura. Sí, no tenés que escucharlo, David. Sí, no lo escuché, Tremendo. así que... Sí, hay gente como, no sé, Kevin Johansen, Ana Prada, Mochi, Esteban Borgado, Cucuza, mucha gente que tiene mucha data y que aporta cosas muy lindas, las Miau Trío, Alina Gandini, Sandra Corizo, bueno, un montón de gente muy hermosa. Qué bueno. Y lo que se armó ahí fue, bueno, si lo escuchás, originalmente podría haber sido un disco de guitarra y voz, y es muchísimo más que eso. Hay un montón de instrumentos
muy bien arreglados por Mariano Fernández, muy bien arreglados y la verdad muy bien tocados. O sea, Tremendo. muy lindo lo que pasó musicalmente. Qué bueno. Bueno, Víctor, ¿Qué no sé decís, si tenés alguna otra consulta más, alguna. Hemos picoteado un Bastante, poco de todo, bien, ¿no? bien, sí, por toda la carrera, bueno, muy lindo. Muchas gracias, Andrés, por favor, haber venido, un placer. por tu tiempo, agradecidos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos veremos en el próximo programa.